El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, podéis sentaros y luego ya os indicaremos cuando nos levantamos. Y en el momento de la muerte de Jesús nos arrodillaremos como señal de adoración a Jesús muerto en cruz. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: No durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que está hecho, de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y se prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y, adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque los ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote.
y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote. Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y le dice: ¿También tú estabas con el Nazareno, con Jesús? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que había cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia.
Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz, y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Nos ponemos de pie, por favor. Al llegar a la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas, hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús exclamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos un momento adorando a Jesús, que ha dado la vida por nosotros.
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, los cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, vísperas del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Era la vigilia inmediata de la Pascua de los judíos, seguramente en abril. El calendario de la Pascua todavía se rige como en aquel entonces, según el calendario lunar. En la Pascua judía se conmemoraba una liberación de Egipto por Moisés, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Y el que operaba esta liberación era Dios a través de Moisés. Y cada año se celebraba en Israel, en el tiempo de Jesús, antes y después, también la Pascua. Y Jesús se encuentra en Jerusalén con motivo de la Pascua junto con tantos otros peregrinos que venían de la tierra de Judá y de Israel del norte. Jerusalén contaba en aquel entonces como unos 40.000 habitantes y seguramente esta cantidad de gente incluso se podía triplicar. Jerusalén estaba repleta y se preparaban para celebrar la Pascua. Y los peregrinos tenían que cumplir las normas de la pureza, purificación. Reinaba mucho ajetreo. Y Jesús entra de una forma muy significativa. Lo hemos escuchado en el Evangelio que se ha proclamado desde el foyer, también de San Marcos. Él hace lo que llamamos una acción simbólica. Entra encima de un burrito. Y cuando los judíos escuchan esa historia, Marcos dirige su evangelio posteriormente a sus comunidades, piensan en una palabra del profeta Zacarías que ya lo anunciaba. Y Zacarías anunciaba: alegraos, porque el que entra de esa manera, este es el Mesías. Llega la salvación. Y eso es lo que sucede con Jesús. Las multitudes aclaman a Jesús. Lo habéis hecho también, era muy bonito, cuando en la bendición de los ramos levantabais las ramitas verdes
aclamábamos a Jesús, que entraba aquí en nuestra asamblea de fiesta. Pero en esta semana tienen lugar no solamente fiesta y júbilo y alegría. Jesús se sitúa en el templo, lo critica. Los sumos sacerdotes, los escribas, que ya lo conocían, están haciendo planes serios, muy serios, para liquidarlo. Él, a pesar de que era Hijo de Dios y hombre, él no huye del conflicto. Y luego esa condena, instigada por los sumos sacerdotes, llevada a cabo por los romanos. Ellos eran los únicos que podían condenar a muerte. En esta semana, queridos hermanos y hermanas, se nota con una dureza y una crueldad lo que Jesús propiamente ha experimentado ya desde el inicio de su predicación en Galilea. Acogida, alegría, curación, salvación, pero también un rechazo brutal. Y eso se realiza. Jesús, escuchábamos hace un par de domingos, estaba sacudido ante tanto dolor. El camino que tenía por delante no le dejaba así indiferente, como diciendo, bueno, yo soy el Hijo de Dios, conozco el final de la historia. No, Jesús no buscó la cruz, Jesús la acogió, pero la cruz le pesó. Y le pesaba cada vez que, sufriendo el rechazo de las multitudes, veía cómo se empeoraba el caminar. En esta semana, queridos hermanos y hermanas, nos vamos a confrontar con lo que hizo Jesús. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque Él, desde el mismo inicio del Evangelio de San Marcos, no venía por placer al mundo, sino con una misión muy concreta, y era anunciar un reino muy especial, el reino de Dios. Y Él fue fiel a esta misión que Dios Padre le había encomendado. Y este reino de Dios contrastaba y contrasta hoy en día con la misma crueldad y vigor con los reinos de este mundo, que están más bien interesados en la destrucción, en la opresión, en la oscuridad, en la mentira, pero también en los placeres rápidos, en las realizaciones aparentes, en ofertas que prometen una alegría, un sentido de la vida, pero que son totalmente fugaces. Pero Jesús no se deja llevar por el desánimo, Él persiste y hasta que da la vida para que este anuncio llegue con Él a su plenitud. Y el final de la historia, así lo veremos. Lo veremos el domingo de Pascua, celebrándolo juntos, o donde lo celebréis, aquí ya la invitación a celebrarlo. Celebremos estos días santos. Podéis hacer uso de las invitaciones que se hacen aquí en nuestras comunidades, en las parroquias. Es importante, queridos hermanos y hermanas, que en esta Semana Santa, la Semana Santa por excelencia del año, acompañemos a Jesús, nos dejemos hallar por Él, motivar por Él, que el mensaje de Él y la vida que nos da nos toque en el corazón.